Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos. Nuevamente con ustedes para poder compartir la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios por este día y por esta oportunidad que nos da para poder seguir hablando de su palabra, por las fuerzas, por la vida y la salud que nos da, para seguir compartiendo lo que Él ha puesto en tus corazones y poder así aprender cada día más y más de Él y así esforzarnos en llevar una vida que sea agradable delante de los ojos de Dios. Amén. Que Dios me lo bendiga a todos ustedes. Espero que todos se encuentren muy bien. Voy a tomar un texto de la palabra de Dios en el libro de 1 Corintios capítulo 6 versículo 9 10 y 11. Y dice así la palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Muy bien, aquí se está dando una lista de las personas que no van a heredar el reino de Dios. Y el Señor es muy claro al decirlo, pues no dice, no heredarán, ellos no van a heredar el reino de Dios. No erréis, no se equivoquen, dice, no se equivoquen. Toda persona que llamándose cristiano, porque esta carta está dirigida a la iglesia, no está dirigida al mundo, a los que no conocen a Dios. Esta carta está dirigida a la iglesia porque se sabe que el mundo está bajo la potestad del enemigo y del pecado. Ellos están en condenación por no aceptar a Jesucristo. Pero hay personas que llamándose cristianos o profesan conocer a Dios o porque andan con una Biblia, van a una iglesia y son, dice, y son fornicarios, o sea que tienen relaciones sexuales sin haberse casado. Eh, Dicen, no es rey ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, aquellas personas que mantienen otra relación extramatrimonial. Un idólatra, una persona que bien está dirigiéndose a un personaje, a un ídolo, o está adorándose a sí mismo, o está amando. La idolatría es amar a algo o a alguien por encima de Dios. Muchos cristianos se han convertido en idólatras de sus propios cuerpos, se han convertido en idólatras de su trabajo, del dinero, se han convertido en idólatras incluso de su propia familia o de su propio hogar, de sus bienes. ¿Por qué? Porque aman más esas cosas que a Dios. ¿Y cómo uno se da cuenta que estás amando más otras cosas que a Dios cuando Dios requiere de ti? Por ejemplo, una persona que se ama a sí mismo más que a Dios no le quiere servir a Dios, porque valora su tiempo, lo valora muy importante como para dárselo al Señor. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo, cualquiera que no se niegue a sí mismo no puede ser mi discípulo. Cualquiera que no aborrezca aún su propia vida no puede ser mi discípulo. La palabra aborrecer es amar menos. Y nosotros tenemos que amar más a Dios que a nosotros mismos. Por eso que hay gente que no le gusta darle ni su tiempo a Dios, ni siquiera sus bienes, en el sentido de que ni siquiera quieren apoyar la obra de Dios con algunas monedas para el sustento de la obra de Dios. ¿Por qué? Porque consideran muy importante sus prioridades antes que las prioridades de Dios. A veces uno piensa que pecar solamente es robar, matar, no, hermanos. Muchas veces el pecado nosotros que cometemos eh, se basa en nuestra ignorancia muchas veces. Por eso dice, no erréis, no se equivoquen, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, aquellos que son hombres pero quieren comportarse como mujeres, ni los que se echan con varones, está hablando del homosexualismo, ni los ladrones, aquellas personas que roban. Pues, que es un ladrón, una persona que le roba a alguien, que le quita sus bienes, o que le estafa, ¿no es cierto? También hay personas que llamándose cristianos pueden estar estafando a las personas, a otras personas. Por ejemplo, los que se dedican al comercio, tienen que tener mucho cuidado con ello. No porque todos tus compañeros roban, tú vas a robar. No porque todos estafan, tú vas a estafar. No porque todos compran productos robados o de dudosa procedencia, tú lo vas a hacer. No porque otros roban con el peso, tú vas a robar con el peso. No, hay que ser íntegros, hay que ser justos delante de Dios. Dicen, ni los que roban, eh, ni los ávaros. O sea, el avaro es aquella persona que ama más el dinero que a Dios mismo, que hace cualquier cosa no le importa si estafa o hace daño a alguien, no le importa
obtener algo a costa de dañar a otra persona, no le importa. Es una persona avara que ama más el dinero que a Dios y a que su propia familia. Ni los borrachos. Ya saben qué cosa es un borracho, una persona que anda tomando bebidas alcohólicas y se emborracha, ¿no es cierto? Ni los maldicientes, aquellas personas que les gusta hablar mal, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Acá hay una lista y la lista es más larga porque en el libro de Gálatas también habla de una lista hablando de los que eh, pecan con el pensamiento, aquellas personas que son lujuriosas, aquellas personas que tienen odio en su corazón, resentimiento en sus vidas. Eso también habla en el libro de Gálatas capítulo 5. Pero dice, ¿qué pasa con estas personas? No heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Por eso que en el libro de Apocalipsis 21:8 también habla de algo parecido a esto, ¿no? Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, ladrones y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, sí, hay una lista de pecados que se habla aquí en la Biblia, pero dice la Biblia en el versículo 11, estamos leyendo 1 Corintios 9, 10, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, 10 y 11, y el versículo 11 dice así, no, esto erais alguno de ustedes. Algunos teníamos esa clase de pecados, cometíamos esa clase de vicios. Otros tenían otra clase de pecados. Por eso le decía que aquí se habla de un grupo de pecados, pero también se habla de otra clase de pecados en Apocalipsis y en el libro de Gálatas. Y esto erais algunos de ustedes. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso éramos antes, pero ya hemos sido lavados. ¿Qué quiere decir que hemos sido lavados? Quiere decir que todo lo que hemos hablado anteriormente, estos pecados que hemos mencionado y todos los pecados que hablan en otros versículos, lo único que hacen a una persona es ensuciarla, mancharla, de tal manera que seamos indignos de entrar al reino de los cielos. En una ocasión, cuando Jesucristo hizo la parábola de una boda, vio a uno que no estaba vestido de acuerdo a la ocasión y por eso fue echado fuera. ¿Por qué? Porque sus vestiduras estaban manchadas y no eran dignos de estar en una boda. Recuerda que nosotros nos preparamos para las bodas del Cordero. Recuerda que nosotros tenemos la esperanza de que Jesucristo venga por su iglesia, por nosotros y nos lleve con Él. Pero para eso nuestras vestiduras espirituales, no tanto las físicas, nuestras vestiduras espirituales estén correctamente limpias, lavadas ¿con qué? Con la sangre redentora de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Por eso dice, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Antes nosotros éramos ladrones, seguramente. Antes hemos sido seguramente idólatras. O antes seguramente hemos sido injustos. Hemos sido de repente de los pecados que hablan aquí, borrachos o maldicientes o estafadores. No sé qué clase de vida hemos llegado nosotros antes. Pero ya hemos sido lavados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros llegamos un tiempo a Jesús y con arrepentimiento nos acercamos a Él y le hemos pedido perdón por todos nuestros pecados, Dios nos ha perdonado. Dice la Biblia en el libro de 1 Juan capítulo 1 versículo 9 que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados y limpiarnos de todas nuestras maldades. Él nos perdona de nuestros pecados y nos lava de nuestras maldades, porque antes éramos así, el pecado mancha, el pecado ensucia. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. ¿Qué quiere decir que ya habéis sido santificados? Quiere decir que nosotros ahora ya no somos personas inmundas, ya no somos personas con títulos de pecadores, ya no, ya. Ahora Dios nos ha dado un título nuevo. Somos llamados los santificados. Por eso que en 1 Pedro 2:9 dice, ustedes son una nación santa. Amén. Y el capítulo 1 dice que nosotros, si tenemos a un Dios a cual invocamos, el cual es santo, también nosotros tenemos que llevar una vida santa en toda nuestra manera de vivir, en el estudio, en el trabajo, en la familia,
con la esposa, con los hijos, en el vecindario, donde nosotros vayamos, tenemos que tener un estilo de vida diferente a este mundo. Somos santos y la palabra santo no significa perfecto. Tú y yo no somos perfectos, todavía cometemos errores, pero la palabra santo o santificado significa darle la espalda al pecado, ya no ir en dirección de las cosas malas, de lo que es el pecado, sino ir en dirección de lo que es correcto ante los ojos de Dios. Por ejemplo, si tú antes eh, odiabas, guardabas mucho rencor, eso es pecado. Pero si uno deja de odiar, uno deja de guardar rencor y por lo contrario, uno tiene un espíritu perdonador, uno comienza a perdonar a las personas, eso es ir en el camino de la santidad. Si tú antes eras mentiroso, pero te esfuerzas y dejas la mentira, eso es andar un camino de santidad. Si antes tus palabras eran ofensivas, con lisuras y palabras groseras, eso éramos antes. La santidad significa ya no hagas eso, da la vuelta y camina por el camino correcto. Eso es santidad. Si antes nosotros pecamos de repente, hablando aquí no de adulterio, de fornicación o de ladrones o de borrachos, si antes éramos eso, la palabra santidad o santificado significa ya no hacerlo, sino mirar hacia Jesucristo y andar en esa dirección. Pero aún así dice la Biblia en 1 Juan capítulo 2, versículo 1, hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen. ¿Sabes por qué no dice Dios todas estas cosas? Para que nosotros no pequemos. Pero si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, y Él es justo. Jesucristo está intercediendo delante del Padre por tu vida, para que tú no caigas en estos pecados. Y si tú cometes alguna falta, algún error en esta vida, porque no somos perfectos, recuerda que te tienes que acercar a Dios en el nombre de Jesús y pedirle perdón a Dios por todos tus pecados. Y Dios, que es bueno, te va a perdonar, pero evitemos pecar, porque todo pecado trae consecuencias. Por eso en el libro de Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice, no erréis, no se equivoquen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Entonces evitemos pecar, evitemos hacer lo malo. ¿Por qué? Porque podemos cosechar la maldad que hemos cometido. Así que esforcémonos y hagamos lo que es correcto delante de los ojos de nuestro buen Dios. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios maravilloso, misericordioso. Y nosotros tenemos que aprender a llevar una vida agradable delante de sus ojos. Ya habéis sido santificado, ya habéis sido justificado. Dios no nos ve como personas malas, Dios nos ve como personas buenas. Hemos sido justificados, somos justos delante de Dios. Gracias a quién? A Jesucristo nuestro Señor. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Recuerda que cuando el justo ora, Jehová oye. Ya eres justo. ¿Por qué? Porque gracias a Jesucristo dice, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En el nombre del Señor Jesús y hemos sido santificados y justificados por medio de la obra del Espíritu de nuestro Dios, del Espíritu Santo. Así es Dios de bueno, hermano. Dios es un Dios que nos invita a vivir en una vida nueva. Andemos en vida nueva, vivamos en vida nueva, porque esa es la nueva vida que nos ha dado Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Recuerda, Dios te ha santificado, Dios te ha justificado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por la obra del Espíritu Santo. Antes éramos aquello que hemos hablado, ahora somos gente santa y gente justa, gracias a lo que Jesús ha hecho en la cruz. No te sientas pecador, todos cometemos errores. No te sientas mal porque hayas cometido un error, acércate a Dios. La Biblia dice en Santiago 4:8, acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Si tú hasta aquí estás llevando una vida desagradable delante de los ojos de Dios, acércate a Dios, pídele perdón a Dios, confía en Él y Dios te va a ayudar a llevar una vida agradable delante de sus ojos. No es fácil, no es una cosa que se logra de la noche a la mañana, es un proceso. Estamos en ese proceso. En Filipenses 1:6 dice, Dios que empezó en nosotros la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día que venga Jesucristo. Pero recuerda, tú y yo estamos llamados a llevar, a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Vengamos a Dios, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestro dulce refugio. Amén, vengamos a Dios y Dios en su amor y en su misericordia nos va a ayudar a ser la clase de persona que Él espera que nosotros seamos. Amén. Así que no se desalienten, no se desanimen, sigamos adelante en el nombre de Jesús, sigamos adelante en el nombre del Señor y así podremos nosotros llevar una vida agradable delante de los ojos de Dios. Nosotros no somos los que retroceden,
sino de los que prosiguen, los que perseveran para salvación. Oremos a Dios. Padre mío, gracias por tu hermosa palabra. Tú eres un Dios bueno, maravilloso, misericordioso, Señor. Dependemos de ti, dependemos de todo lo que tú has provisto para nosotros, Señor, de tu palabra, de tu amor, oh Dios. Te pedimos, Padre, sinceramente te pedimos perdón, Señor. Somos sinceros al orar, oh Dios, en este momento. Perdónanos por todo lo malo que hemos hecho delante de tus ojos, Señor. Hemos pecado de muchas maneras, oh Dios. Perdónanos, Padre Santo, y ayúdanos, Señor, a apartarnos lo más que podamos del pecado, Señor, y no acercarnos a ellos, no evitar las tentaciones, evitar los pecados, oh Dios. Danos fuerza cuando seamos tentados a hacer algo malo. Danos fuerzas para vencer en el nombre de Jesús y ayúdanos a llevar una vida agradable delante de tus ojos, Señor, y llevar una vida nueva en Cristo Jesús. Gracias, mi Dios, gracias, mi Redentor. Aprovecho este momento para orar por aquellas personas que puedan estar pasando momentos difíciles, Señor, con su salud, Padre bendito. Si hay personas enfermas, Señor, escuchando esta palabra, pon tus manos sanadoras, milagrosas, redentoras sobre ellos, Padre, y quita toda clase de enfermedad en el nombre de Jesús. Reprendemos toda enfermedad de los cuerpos de nuestros hermanos en este momento, en este instante, Señor. Oramos por sanidad, Señor, por milagros en el nombre de Jesucristo, Dios mío. Gracias porque tú eres bueno. Para siempre es tu amor y tu misericordia, oh Dios. En el nombre de Jesús también oramos por aquellas personas que pudieran estar pasando algún tipo de necesidad, oh Dios, económica, Padre Santo, material. Señor, suple todas sus necesidades, Señor, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Señor, oro para que tú los bendigas, Padre, con buenos trabajos, Señor, con mayores ingresos, Padre bendito. Los que tienen sus negocios, bendícenles sus negocios, que sus ventas se multipliquen, Padre. Los que están trabajando en alguna empresa, en algo, Señor Dios mío. Bendito Dios, bendíceles, multiplícales sus ingresos, sus bienes, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Suple todas sus necesidades, te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Lo declaramos hecho, Dios mío, por tu palabra. Tú eres un Dios que bendice. Gracias, Padre Santo. Siga restaurando las familias, los hogares, los matrimonios, la relación entre padres e hijos. Siga restaurándolos con tu amor y con tu poder, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Bendecimos a toda la iglesia, a todo el que está escuchando esta palabra, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Redentor. Amén y amén. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Conmigo será hasta mañana, si Dios así lo permite. Que Dios le dé un día muy hermoso, muy bendecido, lleno de sus favores, lleno de su misericordia. Amén. Los amamos mucho. Los llevo siempre en mi corazón y en mis oraciones, y conmigo será hasta mañana. Si Dios así lo permite, un abrazo fuerte aquí para todos ustedes. Bendiciones.